Hola, hola. Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Y hoy tenemos el inmenso placer y bendición de contar con Fanny Hernández Macfield, más conocida como la hermana Chunga. Gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Que Qué Dios bendiga lindo. este proyecto. Gracias, Que gracias, sabemos Fanny. que va para grandes cosas. Amén. Que lo vamos a hablar más adelante. ¡Qué lindo! Gracias, Queremos bienvenida. decirle a Fanny, y con el respeto que se merecen, especialmente Zapolio, que nuestro personaje favorito de Acceso Cristiano es la hermana Chunga. ¡Qué flow! Bienvenida. La verdad, Gracias. Fanny, es que la La hermana gloria de Chunga Dios. me recuerda a esas doñas de mi barrio. Yo crecí en un barrio allá en Ceibita la Bella, mi pueblo querido, en el populoso barrio La Isla. Y la hermana Chunga me recuerda a tantas vecinas que teníamos ahí, las que nos reventaban las pelotas cuando caían y le decían. Entonces, La vecina que nadie quiere. sí, pero la hermana Chunga nos divierte, así que sí la amén. queremos. Bueno, Gracias. gracias a todos los que siempre están sintonizando este podcast. Un proyecto que ha nacido del corazón de Dios. Nosotros hemos querido realmente llevar un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de fe a través de este podcast, a través de este contenido Buenas Nuevas Honduras. Los invitamos a todos a compartir este episodio buenísimo que va a estar de Buenas Nuevas. Pueden compartirlo en sus redes o mandárselo a todos sus amigos, a todos sus conocidos, porque ustedes no saben quién necesita escuchar el mensaje de este día. No se olviden darnos seguir en cada red social en la que estamos. Nos pueden encontrar como Buenas Nuevas HN. Sí, pues siempre les invitamos al inicio a que puedan suscribirse a nuestro canal. Es importante. Con eso nos ayudan y a compartir este mensaje, comentarlo, darle like. Todas esas cosas nos ayudan porque recuerden que en esta autopista de información hay tanto contenido que todos esos likes y todos esos suscriptores nuevos nos ayudan a impulsar este proyecto, que recuerden que es para exaltar el nombre del Señor. Amén. Bueno, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, a Smart City Car Wash en Altara, que está ahora en horario especial de 7 de la mañana a 7 de la noche para los que salen del trabajo y necesitan ir a lavar su carro. Smart City Car Wash en Altara. También a Toolson. Quiero agradecerle para cuando tengan que reparar alguna herramienta que se les ha dañado, pueden ir a Toolson. También agradecemos a Café Costello, que nos tiene con nuestro cafecito exquisito. Café Costello está ubicado cerca de los condominios Panorama, el mejor café. Les agradecemos de verdad por su patrocinio. Y también a La Fonda, comida mexicana, los mejores tacos. Nos comemos con unos tacos de chicharrón que ¡uy! Así que los Buenísimo. invitamos, sí, los invitamos a La Fonda Buenísimo, también, gracias. Bien, Fanny, vamos a comenzar como siempre con un chiste. Me encanta comenzar a riendo, la verdad es que hoy me da pena contarlo enfrente de la hermana Chunga, pero, pero les voy a contar. Resulta que un día se van hasta el cielo un pastor bautista, un católico y un pentecostal. Ajá. Cuando llegan al cielo, los recibe San Pedro allá y les pide los nombres. Ok, disculpen, caballero, fíjense que no tenemos ahorita lista la morada donde van a estar. Por favor, les voy a pedir un favor, lo voy a mandar al infierno a que me esperen allá. Y después, y si yo reprenda al diablo, y me esperan y todo. Y entonces San Pedro se quedó haciendo las diligencias para recibirlo. Y al ratito le cae una llamada a San Pedro. San Pedro, le dice el diablo, mira, te pido por favor que me lleves estos hombres de aquí. El bautista ya salvó a todo el mundo aquí. El católico ya perdonó a todo el mundo. Y el pentecostal ya recaudó fondos para poner aire acondicionado. Ay, Dios mío. Qué malo. Bueno, Está bueno. está bueno, ¿verdad? Sí. Habló de cada uno, ¿verdad? De denominaciones, ¿verdad? Los describió. Los describió, sí. Bueno, bienvenida, Fanny. Gracias por aceptar la invitación para compartir con nosotros esas vivencias en Cristo. Que la gente sepa también que detrás del personaje que conocen muchos, porque tal vez no todos conocen a Fanny Hernández Macfield, sino a la hermana Chunga, que sepan también que hay procesos, hay pruebas, hay situaciones. Así es. Y que también sepan que ustedes tienen un llamado y un ministerio a través de esa comedia cristiana que me encanta, porque normalmente la gente
cree que los cristianos somos aburridos o somos gente que no Nos le gusta la reímos, alegría. Sí, ajá. no, y no, para nada. La verdad es que nosotros, para empezar, tenemos el gozo del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Así Que a es, pesar de las adversidades, de las dificultades, tenemos eso, pues ese fruto del Espíritu que nos hace estar alegres en la esperanza, esperar en Cristo, y sabemos que todo va a estar bien y que todo obra para bien de los que amamos al Así Señor. es. Pues Fanny, cuéntanos un poco acerca de su vida para entrar en contexto y que la gente conozca a Fanny. Bueno, que Dios les bendiga, Gracias. grande, grande y poderosamente. Cada uno dice gracias por la invitación, ¿verdad? Dios es bueno Amén, y amén. fiel. Pues quiero contarles que antes de que entráramos estábamos platicando acerca de cómo yo llegué a ser el personaje de Chunga. Sabemos que la comedia fue una estrategia que Dios nos dio como proyecto para poder llegar al corazón de las personas, ¿verdad? Pero en sí lo real era el llamado de parte de Dios en la Sí. vida de cada uno de nosotros, mis hermanos y los que estábamos Claro. participando en el proyecto. Yo recuerdo que cuando iniciamos, para las personas que no saben, mi verdadera profesión, soy estilista y técnica docente en el área de belleza, Ah, ok. instructora de belleza. Instructora de belleza. Entonces, por muchos años laboré para el Info dando clases con proyectos de jóvenes de riesgo social, le llamaban, Ok. ¿verdad? Jóvenes de escasos recursos y problemas de conductas. Sí. Entonces, jamás en mi vida yo me imaginé que iba a crear contenido Ajá, ok. sano para edificar a muchos y para hacerlos reír, porque lo que usted decía hace poco es muy importante, porque cuando nosotros nos gozamos, nuestro espíritu se fortalece. Amén, amén. Cuando yo me río, yo me fortalezco. Uno se renueva, por eso es necesario reír. Entonces Dios nos dio esa estrategia de poder llegar al corazón de las personas hablando cosas reales que se viven en la vida real. Porque donde no hay una señora chismosa, por decirlo así, en la familia, la tía problemática, Sí, sí, sí. la vecina, en el barrio, en el trabajo, en todos lados y en las iglesias. También. Aunque hay gente De que todo no hay le en la gusta viña del aceptar, Señor. pero es la realidad, o sea, es algo real. Una vez que nosotros nos entrevistaban, me decían, porque había gente que no entendía lo que nosotros hacíamos. Y a veces nos decían hasta herejes, va de todo Sí, un poco al claro, principio, claro. porque era algo nuevo que estaba Sí, empezando. O sea, nadie había tomado como que Sí, el estaban reto de innovando. hacer eso, ¿verdad? Y entonces vine yo y les dije, no, es que lo que nosotros hacemos es como cuando un pastor está predicando o alguien está dando un mensaje de exhortación, nosotros lo hacemos como a manera de comedia, pero también exhortando a las personas. Claro. Porque muchas veces nosotros creemos que solamente la fornicación, el adulterio, el matar, el robar claro. es pecado. Y el criticar al prójimo, el hablar mal de los siervos de Dios te detiene las bendiciones. totalmente. Entonces el personaje que yo hago es un personaje el cual no es ni de aquí ni de allá, va. Porque, o sea, no es una persona que ni hace ni deja hacer. En la iglesia siempre critica las actividades y no hace nada, o sea, no apoya. En las iglesias hay personas así. Sí, claro. O sea, que les molesta todo, que no dejan que la gente trabaje, que la gente luche, porque todo se trata de unirse y luchar, pero siempre hay hermanas que andan criticando los hijos de los demás, ¿no? Claro, claro. Entonces, estábamos me acuerdo yo que grabaron el primer video, que fue de FIFA, me acuerdo yo. Ajá. Y yo solo los miraba, porque yo llegaba a mi trabajo y yo los miraba en sus cosas, inventando. Vaneri ha sido bien así. ¿Va? Y entonces entro yo al cuarto y entonces estaban ahí platicando, inventando cosas y todo, planeando. ¿Va? Y entonces me dice, Neri, porque realmente yo imitaba a una hermana, que nosotros la conocemos. Y entonces no puedes ir al nombre. ¿A quién inspiró el personaje? Entonces me dije, hacerle vos, me dije, para que miren esto. Entonces empecé yo a hacerle. Y empezaron ellos a inventar, a decirme, no, que mira, que hagamos un personaje así y pongámosle un nombre de barrio. No, yo no sirvo para eso. Yo doy clases, yo no. Sí, claro. Y no, hombre, que probemos y así. Pues la cosa es que vinieron, empezaron a decir varios nombres, Chona, que no sé qué. Y vino uno de los que era Ratamán en ese tiempo, Ortega. Dijo, no, pongámosle Chunga, dice. Que en apodo se le dice a las Marías de Jesús. Ajá. Y yo, no, ese nombre no me gusta y que no sé qué. Bueno, hasta pasé mucho tiempo haciendo el personaje y me costó aceptar el nombre. Aceptar el porque nombre. no me gustaba. Y es que la gente en la calle Porque es imagino que Chunga. nadie, o sea, hasta mi esposo me dice Chunga, ya, o sea, Dios mis mío. hijas, ya nadie, mis sobrinos, o sea, yo ya no soy Fanny, prácticamente. Entonces, Qué fue vacilón. algo de que,
cuando Dios lo tiene a uno en los Sí. planes, ay, uno no se puede escapar, la verdad. Amén. Pues la cosa es de que me dijeron que grabemos, que no sé qué, probemos, que hagamos un video. Y yo no lo voy a pensar, que no sé qué. Eso fue un día jueves. El sábado íbamos para un evento. En ese tiempo estábamos congregándonos en la iglesia del pastor Jonathan. Empezamos ahí porque nosotros siempre fuimos a la iglesia de Betel, ¿verdad? Que era la iglesia donde mis papás crecimos. Yo a los 10 años llegué ahí. Jocelyn, mi mamá, Jocelyn nació en esa iglesia. Sí. Pues mi mamá estaba embarazada cuando fuimos. Pues la cosa es de que vamos a ese evento y al final hubo una administración. Entonces yo pasé. Y recuerdo que Dios usó a la persona, que fue el pastor, el que salía en los Que videos salía con como nosotros, personaje Jonathan. del pastor. Y él me conocía, pero no como que, ay, porque yo no era chungo. O sea, yo una persona normal que llegó a la iglesia Sí, con sus hermanos, en claro. familia, ¿verdad? Y obviamente él nos recibió muy bien. Entonces, yo recuerdo que me dijo, Fanny, me dijo él así, cuando estaba aquí a unción, Ah, ¿para una qué les gloria cuento? que va? se había Entonces yo derramado. estaba con mis ojos cerrados, a mí no se me olvida porque es algo que marca tu vida, Sí, claro. ¿verdad? Marca un antes y un después. Y entonces yo abrí mis ojos y yo lo volteé a ver, él estaba en el altar ministrando. Entonces me dijo, dice el Señor, me dice, que muy pronto tu vida va a cambiar, que vas a salir del anonimato Ah, sí. Qué a exagerado. lugares de honra. Gloria. Entonces, miren, yo no les voy a mentir, en ese momento yo dije, pero ¿cómo va a pasar eso? O sea, Ajá. porque uno ya conoce de Dios, me cree en el Evangelio, Claro. pero uno a veces pasa procesos donde le falta la fe, ¿va? Claro. No es que no creamos, sino que hay momentos donde uno viene la duda. Sí. Y me dice, y vas a llegar a ser muy reconocida, no solamente en ese país, sino en muchos países. Qué exagerado. Entonces, cuando me dice eso, digo yo, pero ¿y cómo? Si ¿Cómo yo va soy a pasar? instructora de belleza, es que voy a ir a dar seminario. Empezó mi mente... Ajá. O sea, porque sí. como cuando Pedro, Dios le dijo que se bajara de la barca, y lo que hizo Pedro fue ver el obstáculo Ujú. primero, Sí, claro. no ver la Es o nuestra sea, el mente poder de cerrada Dios y en sí. cortita. Y muchas veces nos enfocamos en eso, en los obstáculos, Sí. y no porque lo que Jesús quería era que lo mirara a él, porque si lo mirara fijamente, pero él bajó la mirada un momento, ahí fue donde su fe flaqueó. Cuando caminó sobre el agua. Entonces, ¿verdad? en ese momento, exacto, en ese momento comenzaron las dudas y todo, y me dijo, y en esta semana que viene, esta palabra se va a cumplir. No, Y mire, no le miento, a la semana viene y me dicen ellos, bueno, vamos a grabar el primer video con Ajá, Chunga y con que no sé Chunga. qué. Entonces, bueno, solo me dicen qué hacer, les digo yo, porque, o sea, yo nada que ver. nada que pues, ver ¿va? con eso, sí. Entonces viene y grabamos el primer video. Yo me recuerdo, y se los digo con los pies en la tierra, ¿va? Porque es algo real que lo hemos vivido para la gloria de Dios. Sí, ¿va? amén. Porque es de todo lo que nosotros tenemos es de Él y le pertenece a Él. Comenzó el video a subir. 10,000 reproducciones, no sé cuántos minutos, cada 10,000 reproducciones. Y Neri estaba, Rapidito. o sea, fue algo, se cumplió la palabra. Sí. ¿Verdad? Donde Dios ha permitido que estemos en lugares donde creímos que los hijos de Dios nunca íbamos a estar, que era en los premios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo gané 2 años consecutivos como la mejor comediante, más Ah, viral. ¿verdad? Qué Ahí lindo. tenemos los trofeos. Gané como locutora de radio, que tuve una experiencia con eso, porque hubo alguien que sí tiene trayectoria con, o sea, gente reconocida, Claro. ¿verdad? De la radio allá en Tegucigalpa, y recuerdo que ella hasta me dijo, se me acercó en el día del evento y me dijo, ese premio es mío, no es tuyo, me dijo. No, hombre, de verdad. En serio, delante de mi familia. Y yo le dije, pues, yo sé que quizás vos tengas más experiencia, le dije, pero en este año Dios determinó honrar a los hijos de Dios. Amén. 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 Y donde O Dios sea, yo no manda. sabía nada de locución, pero habíamos estado en radio con el programa de acceso. Sí. Entonces, me imagino que cuando hicieron las votaciones, pues Sí, vea la claro. gente, el apoyito ahí, porque era el tiempo de Dios, porque todo es al tiempo de Sí, Dios. amén, amén. Entonces, así fue como inicié con el personaje de Chunga. Si ustedes me preguntan a mí, nunca me imaginé. Sé que no lo he logrado todo, sigo luchando, sigo bregando, porque estamos en los últimos tiempos, Amén, como habla yo la lo Biblia, creo, yo lo creo. donde por eso hay algo que yo les quiero decir, más adelantito se lo voy a decir,
que muchas veces nos cuesta, porque lo bueno, lo que viene de Dios cuesta. Sí, amén, así Y es para que nosotros le tomemos valor. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita cualquier cosa se hace viral, o sea, cosas malas que no sí, edifican, ¿verdad? Yo soy de vacías. las personas que no me gusta la controversia y es más, yo en redes no critico a la gente que hace su contenido porque Claro. al final cada quien va a dar cuentas a Amén, Dios de sus amén. acciones, entonces uno no gana nada. Una vez tuve una experiencia, estaba en TikTok y esto quería comentarlo, donde estaba un joven que hace contenido, ustedes saben, Sí, contenido, va malcriado, sí. y tenía unas alabanzas de fondo. Entonces me fui a los comentarios yo y empecé a ver los comentarios de la gente. La mayor parte de comentarios negativos. Negativo. Ujú. Entonces yo decía, ¿por qué? Incluso hasta en mis likes, porque a veces yo subo gente, porque hago like como el personaje de Chunga, Chunga. Ujú. y a veces se va arriba, ¿va? Pero cuando ya viene verdaderamente a lo que Dios me ha llamado, muchas veces baja. Y ha pasado que más bien cuando estoy orando, sube, porque eso es un, Sí. ¿me entiendes? Ajá. Entonces esa vez yo dije, ¿por qué nosotros mismos no edificamos a las personas? Porque había muchos comentarios diciendo que para qué pierde el tiempo, que poniendo coritos, que es el diablo, y empezaron. Entonces yo digo que nosotros los seres humanos, si verdaderamente queremos aprender a tener el amor que Dios tiene, debemos de ver las cosas diferentes. Sí. O sea, ¿por qué mejor no decirle, hey, qué bueno que estás escuchando Sí. alabanzas? Qué bueno. Entonces, a veces en mi live yo hablo de eso y la gente se identifica mucho, porque es que Dios no ha dejado jueces ni abogados aquí. Totalmente. Hay gente que Y hay solo se gente que dedica a no le eso. gusta cuando uno dice esas cosas, pero es realidad. O sea, Dios no nos ha dejado de jueces a nosotros, porque Dios nos ama a todos, Sí. con la diferencia que muchos toman la determinación de escoger un camino diferente, pero a la larga, cuando somos propósito de Dios, lo que hablábamos, Sí. Dios siempre nos va a traer a su favor. Fanny, yo quiero decir, perdón, que yo a veces a mí me pasa eso con Wendy, que entre nosotros platicando decimos, sí, que fulanito de tal no hace caso, que siguen lo mismo, pero al final Wendy a veces me dice, amor, de ahí venimos nosotros, así estábamos nosotros. ¿Cuántos no nos hablaron? Y cuando venimos a Cristo también, ¿cuántos no nos criticaron? Y eso, andan cantando en el mundo y ahora se la tiran de cristianos. Así es. Pero la verdad es que al final eso es, pues, a quien tenemos que agradar es al Señor. Otra cosa que yo siempre digo es eso. En la carne, realmente uno quiere a los pecadores como el botija al chompiras peinarlos. Pero en el espíritu uno tiene que verlos con compasión, Así porque están atados al pecado. Y algún día nosotros estuvimos atados. Por eso Hombre. Cristo vino a morir a la cruz, para que nosotros fuéramos redimidos de ese pecado. Pero no es fácil, nos cuesta. Yo hablaba con mis hijos justamente de ese tema de los TikTokers y yo les decía, amor, no tenemos nada en contra de esta gente que hace contenido, ¿va? Realmente ellos lo hacen y tal vez son cosas que no edifican, pero ciertamente vamos a orar por ellos. Pues. Así Hay es. que orar por ellos para que Dios los cambie, los transforme y que toda esa influencia que ahora tal vez no es buena, se pueda volver para convierta. bien y que la gente pueda decir, hey, mira que este ya se convirtió y me explico, y que pueda servir para el Señor, porque Para el Señor eso hace, edificar. lo malo lo vuelve bueno, pues entonces yo les digo, no tenemos nada en contra de ellos, aunque a veces los quisiéramos peinar o efectivamente a veces los criticamos, que qué barbaridad, pero en el espíritu, después cuando el Señor nos recuerda de dónde venimos nosotros, si estábamos igualitos o Iguales peores o muchas peores, veces, sí. me explico. Y es cierto lo que dice Fanny. Entonces, por eso muchas veces nosotros con el personaje, siempre hay personas dentro de la iglesia, dentro de las colonias, los barrios y todo, que tienen ese tipo de conducta. Nosotros nos reímos, pero realmente es algo real. O sea, hay personas que están llenas de amargura, de falta de amor, de falta de compasión por el prójimo. Entonces, ese día yo decía, incluso me puse a hacer un live y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué mejor no miramos de otra manera? ¿Por qué verdaderamente no demostramos el amor de Dios con estas personas que necesitan de Dios? Porque nosotros vemos reírlo a ellos, pero no sabemos los asolas que tienen. Claro. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, todo a veces es apariencia, se los digo yo, porque Sí, hubo un sí. tiempo en mi vida a raíz de los procesos, porque para las personas que no saben, yo quedé viuda joven. A mi esposo lo mataron. Y me quedó mi hija de 17 años, Daniela, que es la que sale en los videos conmigo, me quedó de 6 meses.
Ya te habían nacido las dos niñas. Mi esposo era una persona, mi primer esposo, ¿verdad? Ok. Que falleció con problemas de drogadicción extremas, que llegó hasta llegar al punto, ¿verdad? O sea, de morir a causa de eso. Y yo me quedé con mis dos hijas y fue un proceso en mi vida en la cual me retiré de las cosas de Dios y caí duro, en la Fanny. bebida, ¿verdad? Salía mucho a bailar, o sea, me aparté bastante tiempo de las cosas de Dios. Luego, a raíz de lo del personaje y todo eso, que miraba a mis hermanos grabar, entonces comencé yo de nuevo a las cosas de Las Dios, cosas de Dios. ¿verdad? Porque Esa fue sí la me forma había en que el Señor la retirado llamó. porque es un proceso que solo el que lo vive sabe. Claro. ¿Verdad? Y yo hablaba con Dios antes de venir y como decía usted, es Ujú. una confirmación lo que usted me dijo contándome del invitado que tuvieron Sí. anteriormente. Porque yo le decía al Señor cuando venía en el carro, eh, no voy a ser yo, porque uno tiene que menguar Claro. para que Que Dios el se pueda Espíritu pueda manifestar. fluir. Para que el Señor. Y 2 días atrás, después de que se me habíamos platicado, Ujú. digo yo, bueno, Señor, tú me vas a decir qué es lo que yo voy a hablar de mi vida, porque esto es para edificar. Amén. Amén. ¿Verdad? Para ayudar a levantar a muchos que están Amén. viviendo una peor o una igual condición de la Amén. que Dios lo sacó a uno. Hubo uno de esos procesos de mi vida, el cual a veces yo no critico, porque hasta que uno no lo vive, Sí. Jorge No lo entiende. y Wendy, uno no entiende, pero cuando ya lo hemos vivido, nosotros podemos ayudar. Y esta es la razón por la cual Dios permite muchas cosas de proceso en nuestra vida para restauración de otros. Amén. Yo Restaurados para recuerdo, restaurar. yo recuerdo que en un tiempo cuando él recién había fallecido, eh, yo caí en esa depresión que les digo yo, que hubo un momento que yo perdí la razón por segundos. Ujú. Yo he escuchado personas que hablan y testifican de eso, y eso es real porque yo lo viví. Yo me desperté Se una desconectan. mañana que yo me desperté y yo no sabía quién era y no conocía la casa. Increíble, ¿verdad? Estaban mis hijas y yo, o sea, no sabía quién era yo. Y yo recuerdo que tenía tantos deseos de morirme Sí. realmente porque Sí. era una situación, una condición difícil. Difícil. Y me sentía sola y fue una joven creada, o sea, no, que me criaron en el Evangelio. En el Evangelio, sí. Prácticamente mi mamá Formada una en el mujer de Evangelio. oración, de intercesión y todo eso, y eso es lo que lo sostiene a uno. Sí. Hay procesos en los cuales como hijos los vamos a pasar por nuestra desobediencia, porque hay consecuencias, pero hay una madre orando. Amén. Y esa palabra tiene que cumplirse. Está parada en la brecha. Yo recuerdo que yo agarré a mis dos hijas. Nosotros vivíamos en Villa Florencia y yo salí por el lado de Tacopollo, ¿conocen? Por ese Sí, lado de por ahí. esa calle, sí. Y mis intenciones son, y esto yo lo cuento porque yo sé que Dios va a edificar a muchas personas. Amén, amén. Porque mucha gente me ve hacer reír a otros, pero no saben, ¿verdad? Porque muchas veces te hablan de la victoria, pero no te hablan cómo va a ser ese proceso Sí, para obtener para esa llegar victoria. hasta allá. Y yo recuerdo que yo tomé a mis dos hijas de la mano y me fui. Y me paré a la orilla de la calle, a la parte de ahí donde Tacopollo, y yo estaba esperando un carro grande para tirarme con mis hijas. Santo Dios. Pucha, la verdad es que se Y toca fíjese fondo. que yo recuerdo que yo, o sea, no sabía, yo iba con las dos niñas, pero realmente yo no puedo explicar, porque no entiendo, o sea, en qué momento tomé esa determinación de ir a hacer eso, si yo fui criada en las cosas de Dios, Sí. ¿me entiende? Entonces, yo recuerdo que la niña pequeña, porque Aniel estaba pequeñita, ya tenía como un añito, creo, ya hablaba, porque han sido bien despabiladas, como digo yo, ¿va? Y recuerdo que ella me dijo, mami, ella me agarró la mano, pero yo, gracias, yo estaba como, no sé, como sedada, como dormida. Sí, como... Y mi hija me jalaba la mano, fíjense, nosotros en la orilla de la calle, yo con las dos, esperando, se lo digo, viendo a la calle qué carro era, por decirlo así, más grande para tirarme. Según yo, ¿va? Imagínese uno, su mente, Sí, ¿va? claro. Cuando estamos alejados de Dios, nada Sí. somos. Sí, nada podemos hacer. Y yo lejos de recuerdo que mi hija pequeña, Daniela, me jaló y me dijo, mami, mami, me dijo ella así. Entonces yo la volteé a ver, fíjate, yo sentí como que desperté, Dios. Como que volvió. como que volví. Y me dice, mami, mami, te amo, me dice. Y te amo a Raquel, vámonos para la casa, ahorita, para donde mi abuela. La niña de 1 año y pico, hablándome, pero clarito. Clarito. Qué Ahí fue exagerado. Dios. Dios Entonces yo hablando. fíjese que sentí que yo desperté, yo desperté y yo la volteé a ver y yo dije, Dios mío, ¿qué ando haciendo acá? O sea, yo iba totalmente como sedada. Sí, sí. Ujú. Y entonces comencé a llorar y me fui con ellas para la casa. Y ahí fue donde yo volví a tener un encuentro con Dios verdaderamente. Gloria a Dios.
Que el Y Señor. tomé la determinación y gracias a Dios hasta el día de hoy pues no me he apartado. Han pasado momentos difíciles, pero Dios ha estado ahí. Sí, amén. Y fue algo, por eso yo a veces cuando escucho en las noticias que digo una madre se lanzó, hace poco hubo uno, mire, o sea, nadie sabe, hay gente que juzga y dice, no, que cómo pudo haberle hecho eso, es que nadie sabe, o Todo sea, lo que están viviendo adentro, la mente, ¿verdad? y yo la vez pasada testificaba y les digo yo, es que nadie sabe cómo esa persona estaba. Sí. No podemos juzgar porque no sabemos, porque es que Dios no nos ha mandado a condenar a las Sí. personas, pero eso tenemos que vivirlo, entenderlo y aprender a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, que nos dé el verdadero amor que Él tiene y así vamos a ver de diferente manera. Entonces, qué cosa, cómo venir de un proceso, ¿verdad? Donde yo quedé viuda y todo eso, y venir a hacer reír a personas. Ujú. Y yo le decía al Señor, pero yo, ¿cómo voy a poder? Solamente la gracia y su favor. Yo siempre he dicho, Chunga va a estar hasta el día que Él quiera, Amén. ¿verdad? Hasta el día que Él quiera, porque sé que Él me ha dado los dones y los talentos, los cuales pues sé que falta mucho, ¿verdad? Porque si ustedes me preguntaran a mí todavía, Fanny, ¿usted ha logrado? Falta. Sí. Sigo Qué bueno. aprendiendo, sigo luchando. Fanny, y por ejemplo, en este proceso de la muerte de su primer esposo y todo el tema, básicamente es importante saber que a veces como cristianos creemos que no nos van a pasar cosas malas, ¿verdad? Y decimos que ¿por qué a mí? A veces le reclamamos a Dios, Ajá. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo o yo te busco o yo voy a la iglesia y todo el tema? Es difícil aceptar esas situaciones en la vida de un cristiano pensando en que hay cosas que no nos van a pasar. Y para muestra un botón, es el caso de Job. La vez pasada hablaba yo con un invitado que lo mismo, le pasó de todo y cosas que uno dice, yo no me merezco todo esto, ¿verdad? Pero qué duro es saber que al final no podemos llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, pues tenemos que pasar y que el Señor también, como dice la palabra, juntamente con la tentación, con esas situaciones, Así es. nos va a dar la salida, pues, o sea, realmente al final Él no nos va a dar una carga mayor a la que podemos llevar, pues. Él dice, cada uno cargue su cruz y sígame, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que cargar una cruz. Yo escuchaba una analogía, una historia de alguien que estaba cansado, dice, de llevar su cruz y que le dijo a Dios, Señor, estoy cansado de llevar esta cruz. Entonces el Señor le dijo, bueno, déjala, la dejó. Entonces, ahora venite, le dice, te voy a llevar aquí. Y le enseñó un montón de cruces que estaban en una habitación, unas más grandes, otras que se miraban pesadas, otras de hierro, otras de madera y todo. Y que dice que le dijo, escoge una cruz pues, de estas que estaban. Y que vio una allá en la esquinita, dice, que la vio más chiquita y menos pesada. Esa quiero, esa era la cruz que andaba. ¿le? Y eso es, pues, como que al Y final había agarrado una de rosas primero y las espinas se le enterraron en el, el en Señor, el cuerpo. el Señor al final no nos va a dar una carga mayor a Así la que es. podemos llevar, pero es cierto, por eso la palabra dice, lejos del Señor nada podemos hacer. Así Y el complemento es, todo lo puedo en Cristo que me Así es, fortalece. amén. La palabra es clara. Muchas veces yo en los lives les digo a las personas, a veces cantamos alabanzas, las cantamos, pero a veces no ponemos mente a lo que cantamos, No, no nos damos a cuenta. la letra. Muchas veces leemos la palabra, pero no ponemos mente a lo que leemos. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios siempre discernimiento para poder discernir. La adoración nos tiene que ser habla. en espíritu y en verdad. Usted que es una persona que Sí, está en claro. eso, ¿verdad? Sabe que, o sea, para Dios todo con excelencia, pues, y la adoración debe ser desde lo más profundo de nuestro ser. Yo siempre he dicho que nosotros los hijos de Dios tenemos 3 armas poderosas. La oración en espíritu y en verdad. La adoración que sale de lo más profundo de Del nuestro ser, espíritu, así que es es. cuando verdaderamente estamos enamorados de Dios. Sí, Yo me amén. siento enamorada de Dios, de verdad se Amén. los digo. Gloria a Dios. Y el ayuno. El Son ayuno. 3 cosas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos Pelear la buena batalla de la fe. mantenernos en este Sí. mundo que no es fácil. Sí. Y también yo siempre le digo a las personas, 3 cosas que nosotros como hijos de Dios debemos hacer son persistir a que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, insistir hasta verlo con ojos palpables, reales en nuestras vidas hechos, y resistir a las oposiciones, porque siempre que viene una bendición hay oposición. Va a haber. Jehová Dios reprenda al Sí, enemigo, pero es necesario, porque si todo fuera fácil, ¿dónde estaría la gloria de Dios? Estamos de acuerdo.
Totalmente. Entonces es necesario a veces los procesos. Los procesos no fueron creados para permanecer en ellos, fueron para pasar de paso. Sí, estamos de porque se acuerdo. nos anunció de una victoria. ¿Verdad? Siempre nos han dicho que nuestra es la victoria, que Sí. mía es la victoria, que lo confesemos, pero nunca me han dicho a mí que para obtener esa victoria me van a decir qué proceso voy a pasar. Tengo que vivirlo en carne propia. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, todo eso nosotros lo vivimos como hijos de Dios cada uno. Entonces, debemos de resistir porque las oposiciones se van a levantar. Ustedes tienen este proyecto, sabemos que hay muchos que puede ser que lo hagan, pero la gracia que Dios les ha dado, esa gracia Sí, es eso. Que es la, algo la que es de aprobación. ustedes. A Pues. mí me gustó la vez pasada que Neri, su hermano, dijo aquí que no es lo mismo ser respaldado que aprobado. Y diciéndolo de otra manera, no es lo mismo la voluntad permisiva de Dios y la voluntad buena, agradable y perfecta. Así es. Que son dos cosas Totalmente de diferentes, acuerdo. porque ciertamente a veces está la voluntad permisiva en donde no tanto que le insistimos a Dios que dice, hacerlo. Y el Señor dice, bueno, te voy a cuidar. Como que un hijo le diga a uno, papá, quiero salir a andar en bicicleta. quiero No, subir esa peligrosa. mesa. Me quiero subir. Vaya, ¡boom! Te cae. Bueno, te dije. Es la voluntad permisiva. Y la perfecta es esperar Ajá, en Dios y el decir, propósito de Dios. espérate, no es tu momento, está bien, Señor. Pero no es tan fácil. Pero Yo le no es decía fácil. a Wendy eso, platicando, le digo, cielo, le digo, imagínate nosotros el proceso de restauración matrimonial llegó a su consolidación, pero ahora estamos pasando un proceso en las finanzas, por ejemplo, y seguimos esperando. Cualquiera nos ve y dice, esto ya están plenos hechos. Sí, vivimos primero en plenitud porque pasamos estas pruebas juntos, pues, y en acuerdo y fortaleciéndonos uno Los al otro, dos unidos. unidos, pero estamos en un proceso en donde tenemos que tener cuidado, Fanny, de no afanarnos. Por ejemplo, y salir corriendo a buscar trabajo, cosas Ajá, donde Dios no nos ha desesperarse, mandado, aprender a confiar en desesperarnos, Dios. eso. O que, por ejemplo, yo he renunciado a muchas cosas en mi negocio de la música para agradar a Dios. Y le digo, Señor, esto lo estoy haciendo para agradarte. He dejado de cantar algunas canciones, esto. Señor, quiero que me respaldes en esto, que me apoyes, que me apruebes, para que yo pueda agradarte. Y a veces ver que tal vez el dinero se va porque ya no somos lo que éramos antes. Tengo clientes que me han dicho, por ejemplo, no, es que vos has cambiado, Jorge, ya no es igual que antes. Claro, es eso, ya cambié, ciertamente, que van a notar que Gloria a que Dios. ya hay cosas en mi vida que ya no las hago antes. Es la esencia. De Y la entonces presencia eso me de Dios. enseña que voy por buen camino en Cristo, porque todo lo que va contrario al mundo quiere decir, entonces voy por buen camino, como vamos contra la corriente, aunque nos cuesta, pero ahí vamos avanzando. Entonces, poder llegar a superar esos temas y a buscar esa voluntad perfecta. Yo quiero saber, perdón, Fanny, Sí, claro. después de esa experiencia que tuvo y que despertó, sé por todo lo que hemos escuchado que usted es una mujer de oración, una mujer de fe, ¿verdad? Que de Acceso Cristiano es la que más cerca del Señor está, es la guerrera. Yo puedo decir que usted tiene un corazón restaurado, que el Señor sanó su Así es. corazón, sus heridas, y Él vendó a la que estaba quebrada. ¿Cómo ha mantenido esa sanidad en su vida? ¿Qué ha hecho para no despegarse del Señor? Pasa mucho que a veces pasamos un proceso que sentimos que Dios nos abandonó y tenemos ese encuentro con Él y nos agarramos de Él. Pero más adelante viene otra prueba que volvemos a sentir, bueno, Dios, y no estaba ya sirviéndote, no Ajá. estábamos ya de cachetitos y me volviste a abandonar. Esa sensación, ¿cómo ha mantenido? La relación con Dios, la intimidad. La intimidad es lo principal. Es la clave, por eso les decía, las armas poderosas. No le puedo decir que hay momentos, por eso yo siempre, y esto espero que sirva para muchos, de edificación, yo siempre, en mis momentos difíciles, siempre viene la palabra que dice en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde mi socorro viene, ¿de dónde viene ¿De mi dónde socorro? viene De mi Jehová. Que, socorro? entonces, siempre que había momentos difíciles, yo me sentaba a la orilla de mi cama, abría la ventana y en Santa Rosa, el tiempo que estuve en Santa Rosa, pues estuve viviendo un tiempo allá, me tocaba en lugares altos. Entonces yo miraba aquellas montañas hermosas. Y yo lo que hacía en momentos de desesperación, quizás en las madrugadas, porque todos pasamos. Claro. Lo que usted dice, aunque creemos que ya estamos, que alcanzamos Señor, mucho, ajá. quizás a veces venimos hasta empezando.
Claro. Y entonces viene y yo, venía esa palabra y yo comenzaba a ministrarme, yo a darme fuerza, ¿verdad? A raíz de la intimidad con Dios y yo comenzaba a orar y yo le decía al Señor, Padre, yo alzo mis ojos a los montes porque mi socorro viene de ti, oh Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Amén. Y comenzaba yo a declarar la palabra y yo siempre cuando voy a un evento, ya sea, hace poco anduve en un evento que hicieron en Choloma, que fue en el parque a nivel de todas las iglesias, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta cantar una alabanza o algo a los jóvenes y me fascina la alabanza Gracia Sublime. Ajá, En bonita. espíritu y en verdad. Sí. Porque dice, habla de la gracia sublime, la gracia que es el pasaporte. Es la carta de presentación de nosotros ante el mundo, ¿verdad? Y sublime es algo extraordinario, es algo que solo Dios lo puede dar. Solo Dios. Entonces, yo cantaba esa alabanza porque me ministra mi corazón y todo. Entonces, cuando nosotros declaramos la palabra y cuando nosotros tomamos a Dios como padre de esa verdadera relación, como cuando usted habla con su papá, que usted ido a su mamá le puede contar o sea, las cosas como son, pues, ¿verdad? O sea, y no se esconde de nada, así es uno, la relación con Dios. Entonces, la relación, la intimidad con Dios nos ayuda a crecer, nos fortalece espiritualmente, nos alimenta el espíritu, entonces eso nos mantiene. Han habido momentos donde he sentido que ya no puedo, no, que mejor cierro, porque estamos viviendo ese tiempo donde lo que hablamos, que cuesta, lo bueno cuesta que viralice ¿Estamos de acuerdo? y que la gente lo acepte. Sí. Y- Está tan lleno, ¿verdad, Fanny, de tanto contenido y chatarra que ciertamente la gente quiere eso, como quien prefiere unas papas fritas, una Ajá. hamburguesa, a un plato más saludable. Exactamente. Entonces, yo la vez pasada les hablaba, porque a mí la gente me pregunta y yo les digo, yo siento que estoy en mi primer amor. Qué Yo bonito. me siento enamorada de él porque yo le digo, Señor, yo te amo, yo sé que de lo más profundo de mi ser. Hay mucha gente que compara el amor de Dios con el amor de una madre. Y yo les digo, hay gente que, o sea, queda, ¿por qué dice eso? Pero yo sé por qué lo digo. La gente dice que se compara, Incondicional. pero no es igual, se asimila. Es mayor. Y le voy a decir por qué. Ajá. Porque si yo le preguntara a Wendy, que ella es madre, si ella estaría dispuesta a dar a uno de sus hijos hermosos en sacrificio, Lo he a pensado. que muera por Lo alguien, he personas que no pensado. conoce, ¿usted lo haría? Lo he pensado y no tengo la respuesta todavía. A veces pasa Pero por mi mente como y yo, madre usted es Señor, capaz ¿cómo de hacer lo que hiciste sea por sus ellos? hijos. Yo creo, daría no mi creo, vida pero- por no ellos. creo. Pero no lo hace. Yo, No yo lo no lo creo. haría, Sí, se lo no digo. creo. O sea, no lo hago. Entonces, no es igual. No es igual. El amor de Dios es incomparable. Incomparable. Es inigualable. O sea, se asimila al amor de una madre porque uno de madre está dispuesto a dar su vida, pero no da la vida de sus hijos por nadie en Exacto, sacrificio. sí. Entonces, el amor de Dios no es igual al amor de una Sí. madre, se asimila. Sí, Yo lo he pensado, Señor, yo no sé si sería capaz de dar a mi hijo por otras personas y tú cómo diste a tu único hijo. O sea, qué amor tan Grande. inmenso. Sí, a veces tan- hasta nos cuesta entregar cosas como que son para agradarlo nada más, ¿verdad? Que no son tan graves, Ajá. no digamos desprendernos Por de un decir hijo. materiales. Sí, ¿verdad? material, es decir, Y Señor, empieza voy a uno, renunciar a será esto. Señor que eres tú, dice uno Ajá. cuando le dije que eche algo de ofrenda, un billetito. Sí. ¿va? Ajá, sí. Sí, nos cuesta Todos eso. pasamos por eso. Fanny, y sus hijas, ¿cómo el Señor ha guardado ese corazoncito? Fíjese que mis hijas, yo me sorprendo porque una de las cosas, va, uno cuando era joven, Ajá. ay, yo era tremenda. Yo soy en el liceo militar. Éramos. Yo era tremenda y las fiestas no para mí, va, me encantaba bailar, o sea, yo era así, pues, ¿verdad? Y todo. Y yo decía, porque me la escapaba a mis papás, le robaba los carros, ay, no crea, al que más se le da, más se le da. Más agradece, ¿verdad? El que más Y se le- entonces viene y yo le pedía, fíjese a Dios. Yo recuerdo, incluso hace poco lo testifiqué en una reunión con unas hermanas en un cumpleaños de la iglesia. Y les decía, fíjense cómo es uno a veces, ¿verdad? Que uno confiesa cosas con autoridad y a veces no sabe, pero es la condición en la que uno puede estar en cuanto a la fe. ¿va? Sí. Y yo recuerdo que mi mamá me decoraba el cuarto así con 2 camitas, bien bonito, y aquellos heredones. Jocelyn no había nacido en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo decía, yo voy a tener 2 hijas hembras. Y les voy a decorar el cuarto así. Pues lo que les quiero decir es que uno de mis temores grandes era de que mis hijas heredaran muchas cosas, de las cuales De uno ese ha lado hecho. oscuro.
Y yo le pedí a Dios, hay algo que yo sí te pido, Señor, que mis hijas sean temerosas de Dios. Amén. Y fíjense que para la gloria de Dios, son jóvenes, ¿verdad? Que a veces se enojan, a veces tienen sus rebeldías y Es todo, normal. ¿verdad? Pero ellas no salen. Yo a mi hija más bien le digo, hija, a la mayor, porque ella no sale a ningún lado. Ella solo con Jocelyn, va, se lleva muy bien con mis Con la hermanos. tía. Ajá. Y pasan a casa de Neri, se van a pasear y todo, y salimos en familia, gracias a Dios, pues Dios me ha concedido eso. Qué bueno. Y ahí estamos, pues, luchando cada día. Ahora, pues, yo tengo me volví a casar, Sí, ¿verdad? claro. Tengo mi pareja y todo. Y ya tengo aproximadamente 7 años con él. Él tiene 2 hijas también. Ok, ok. Y una de las cosas cuando a mí me preguntan qué fue lo que me llamó la atención de él fue que él tuviera 2 hijas hembras, porque él se quedó con ellas, Ah, cuidándolas, porque la mamá de ellas, cuando se separaron, se fue para España. Ahora ellas están en España, las hijas de él. Entonces me llamó la atención porque yo dije, él me va a entender lo que es criar 2 hijas hembras y el temor de uno de madre, ¿sabe? claro. El temor, ¿verdad?, de que sus hijas puedan correr peligro, porque ahora vemos tantas cosas. Claro. Entonces, a veces tomar la decisión de formar una nueva relación es un poco difícil para uno de mamá, porque aún para papá, ¿va? Porque ya se da en estos tiempos, ya que los También papás ya es quedan parejo, también. ¿va? Sí. Él le pasó eso, Sí. ¿verdad? Entonces yo dije, él puede entenderme, porque no es fácil, como les digo. Ellas no quería como obligarlas en sí a que hicieran lo que yo hago, porque sus hijos tienen sus propias visiones y sus propios Claro. sueños. Y entonces ellas tomaron la determinación de apoyarme a mí, tras bambalinas, como le decimos, pero ya se animó Daniela, la pequeña, a apoyarme. Y ahí están ellas, gracias a Dios, pues, como les digo, una danza, es la líder del Ministerio de Danza, y la otra está en el Ministerio de Alabanza. Tiene una voz preciosa, no es porque sea mi hija, pero... Ajá. No, qué bonito. Qué bendición. Y ahí estamos, como les digo, caminando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre tratando de fortalecer nuestro espíritu. Yo me acuerdo que uno de los procesos en los cuales pasó mi hermana Jocelyn, porque ahí es donde nosotros como familia debemos de estar para levantar los brazos. Claro, claro. Y una mañana en la madrugada Dios me despertó pensando en ella, cuando ella estaba en ese proceso, en un momento, y le digo yo, Jocelyn, le digo yo, vos tenés que pararte en las mañanas cuando vos te arreglás y te pones bonita y hablarte vos misma y decirle que tu espíritu se fortalezca. Amén. Porque cuando nosotros fortalecemos nuestro espíritu, puede venir cualquier circunstancia difícil, pero cuando estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús, Amén. nada, nos nada tambaleemos, nos no nos podrá vamos detener. a mover. Así es. Por eso yo a veces digo que nosotros debemos de compararnos como las palmeras. Ustedes ven las palmeras que están a la orilla del mar, a veces están así, pero es bien no se difícil vienen. verlas, porque la raíz es profunda. Es profunda. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de estar bien firmentados en la palabra, que Fanny, es nuestro alimento diario. yo siempre insisto en eso. A mí, si alguien me pregunta cuál ha sido el secreto de estos 9 años que le he entregado al Señor, es la oración. La oración principalmente, ¿verdad? En la lectura de la palabra, meditación, pero es que yo le digo a la gente que muchas veces confundimos la intimidad con Dios o Dios primero con el ministerio, ¿verdad? Con el servir a servicio, Dios, digamos. así es. Y yo tengo un orden claro que no sé si es el orden que tiene todo el mundo, pero para mí Dios es primero, pero en intimidad, ¿va? En esa búsqueda personal. Después sigue mi familia, después sigue mi trabajo y por último el ministerio, ¿va? Todo Así lo que es. yo pueda servirle a Dios. Totalmente de acuerdo. Pero tengo que cuidar mi relación con Dios ahí directamente en intimidad. Yo soy un hombre de oración y les digo, a veces no tengo ganas de orar. Hay días que ando tan afanado que no oro. Pero digo, bueno, Señor, en verdad no oré. Hay días que ando desanimado y no tengo ganas de orar. También me pasa. Hay días que me da pereza espiritual, que no quiero. Y sabe que a Dios le agrada la sinceridad. Sí, Con Neri sí. hablábamos eso, que uno sea sincero. Yo hay días que ando o sea, me ha tocado grabar todo el día porque hemos andado de restaurante en restaurante grabando, gloria al Señor por el trabajo. Pero nuestro cuerpo a veces se siente Sí, fatigado. Y yo solo levanto mi cara, si no les miento. Sí, sí. Ay, Padre, me siento cansada. Sí. Mejor te oro mañana temprano. Amén, amén. Puede ser que haya gente que esté de acuerdo con uno y puede ser que no, Ah, pero sí, esa es claro. mi opinión, lo que yo vivo con Dios. Entonces, yo siento que el tener esa relación con Dios y ser sincero con Él. Sí, amén. Eso es. Él nos eso conoce. es. Y Él Él no nos creó. conoce, Él nos conoce, Él sabe. ¿Quién más que Él, exactamente. verdad? Estamos Él de conoce acuerdo. todas Conoce nuestras nuestro acciones. corazón. A mí me pasó, Fanny, un día con Wendy, que yo siempre cuento esto en la oración.
que cuando recién estábamos en la restauración, tuvimos un zipizape ahí de algo y yo le dije, vos, le digo yo, pasás peleando conmigo porque yo no te miro orando, porque yo oro en un lugar, un rinconcito ahí en mi habitación que tengo mis cojines y siempre oro de rodillas o postrado, ¿verdad? Con mis cojines. Pero Wendy ora de otra manera. Ella se sienta en la sala a meditar con la palabra y mira por una ventana como hablando con el Señor, como viendo hasta el cielo. Entonces yo la miraba en esa actitud y yo le decía, vos no orás, porque yo esperaba que orara De la como yo. manera. Pues un día llega un hombre de Dios a una reunión que yo tengo y me dice, yo llego a pedir oración y me dice el Señor que dejes tranquila a su hija, a tu esposa, porque ella tiene una relación con él especial y diferente a la que tú tienes. Así es. Que no, para mí fue una bofetada, me puse a llorar inmediatamente porque yo sabía de lo que me estaba hablando. Pues. Y eso es, pues, que de alguna manera, como dicen, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con todos trató de diferente manera. Y así trata con cada uno de nosotros porque Él nos conoce. En Ah, la nos Biblia hay llama. ejemplos claros. Mire, Moisés fue diferente a David, a José, a todos. O sea, Todo. todos tenemos un trato Un trato diferente y una diferente. relación con él, siempre con el mismo objetivo, Claro, siempre con el pero mismo con objetivo. diferentes Sí, propósitos, por lo mismo, obviamente. porque todos tenemos un propósito diferente, una personalidad diferente, un carácter, un temperamento, y Dios sabe. A mí, por ejemplo, me pasó, Fanny, también cuando recién me convertí, que el Señor empezó a hacerme oír la palabra, porque yo nunca he sido un buen lector. Entonces me enseñó que en mi teléfono yo podía poner la Biblia Los app y mensajes. escuchar los versos. Y la palabra dice, la fe viene por oír la palabra. Así Y es. entonces Wendy me regalaba libros, ¿verdad? Y los ponía en la mesita de El noche. poder del Y esposo Wendy que ora. decía, este no cambió de verdad, porque yo no miro que lee los libros. Pero en realidad el Señor estaba tratando conmigo de De otra manera manera, de diferente. otra forma, escuchando preca. Empecé a escuchar a Dante Gebel en mis inicios, me acuerdo, Joel Austin, y así fui. Yo así soy también, soy más de escuchar. De escuchar, Me sí. gusta incluso ver videos de prédicas y todo Ajá. eso porque nos edifican, ¿verdad? Sí, claro. Porque tenemos que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo, porque sabemos que Totalmente. estamos viviendo los últimos tiempos, Sí, ¿verdad? Y es donde viene la persecución hacia nosotros los sí. hijos de Dios, no nos extrañemos. Yo a la gente le digo, no se detenga por nada ni por nadie. Sí. Usted cumple el propósito de Dios, que a eso fue llamado. Hay algo que nosotros en nuestras oraciones debemos de tenerlo siempre y decir, yo no voy a partir de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios. Amén, amén. En mi vida y en la vida de mi familia Esa y de es mi la generación. actitud. Porque así aferramos a nuestros hijos a las promesas de Dios y al cumplimiento de la palabra. Yo, cuando usted me dijo de la cartera, yo le decía porque quería mostrarles algo Ajá, sí, sí. que nosotros siempre tenemos por costumbre. Y el día que usted me llamó, no es casualidad, porque no vimos por casualidad, Sí, sino es, por propósito. sí, es Empiezo a una hurgar un montón coincidencia. de libros yo que andaba buscando porque yo escribí un cuento de niños. Ajá, ok. Y es un proyecto que todavía, como les digo, hay cosas que a uno le Ajá, falta, le todavía falta. no lo he realizado porque tengo que buscar a alguien que lo haga los dibujos porque me gustaría que fuera un libro para que lo puedan compartir los niños con su papá, pero que también ellos coloreen, ¿verdad? El Ajá, libro. buenísimo. Y entonces encontré este contrato que yo había hecho, porque nosotros tenemos eso que hacemos como... Eso nos dijo Neri la vez pasada. Le Ah, contaba, qué bueno, bonito, mire, pero no lo habíamos visto. yo Hacen lo esos actos encontré, proféticos. sí. ¿Va? Mucha gente, como le digo, puede ser que hay gente que diga, pero, o sea, es la opinión de cada quien y se Claro, respeta, sí. ¿verdad? Nosotros lo hacemos como familia y este es de diciembre del 23 del año 2020, mire. Y lo encontré y me llamó la atención porque hace poco yo he estado en mis lives subiendo gente cuando tocamos temas y oramos y todo. Y hubo un live hace poco que subió una muchacha que el papá está como con parálisis, pero desde el cuello hacia abajo. O sea, él mueve su boca, él habla despacio y mueve sus ojos y todo. Y ella me comentaba en el live, incluso me hizo llorar porque son cosas que uno dice, a veces uno cree que no está haciendo nada. Quizás ustedes pueden decir, pero es que Sí, ¿quién mirará no tenemos esto? apoyo, Ajá. pero ustedes no saben lo que Sí. Dios puede estar haciendo en los corazones de Claro. las personas. Y ella me decía, mi papá me pide los videos cuando va al hospital y ella me decía que él movía su cara y a veces se le salían las lágrimas y yo lloraba, miren, es el Ay, live, ahí está, tan bello. mis hijas lo grabaron. Y entonces
cómo me llena a mí el poder saber de que muchas personas son edificadas, no solamente hombre. con las prédicas y con lo que yo hago en las redes sociales, sino que con el contenido de risa. Claro. Y me dice, tú le sacas risas a mi papá y tú no sabes cuánta gente puede reír, que está en tristeza. Ella comenzó a decirme, y miren que yo encontré esto, que fue hace 5 años, porque Sí, estamos en el sí, como en 2025. 25, sí. Por eso dice que debemos de tener cuidado cuando nosotros le prometemos algo a Dios. Porque quizás nosotros como seres humanos lo tomemos muchas veces en poco, A la pero ligera, Dios ¿no? no lo toma de esa manera. Sí, amén. Y dice acá, y digo mi nombre yo, ¿verdad? Completo, y dice, quiero hacer constar de la labor que hago en Acceso Cristiano y todo, o sea, lo hacemos Formalmente, formal. formalmente. porque Ajá. es que a Dios Sí, todo con perfección, sí. ¿verdad? Donde yo le digo a Dios aquí de que yo no espero realmente lo hago por el dinero, sino por trabajar en su obra. Sí, amén. Ajá. Y hace unos meses atrás yo pasé un proceso en el cual Dios permite las cosas. O sea, fui tocada en cuanto a la economía, no habían patrocinio, no había. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo... Entonces, a veces nosotros prometemos. Y yo le decía ahí que no me importa, le pongo. Oiga bien. O sea, la Ajá, situación sí. económica por Económica. trabajar para tu obra, Sí, sí, haciendo lo sí. que tú me has dado en las Sí, redes. sí. Entonces, por eso hablo eso, porque a veces nosotros prometemos a la ligera. Y cuando nosotros hablamos algo con Dios, es no negociable. Si yo a Dios le digo, o sea, el dinero es lo de menos, sino tu trabajo, Él lo toma en serio. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un proceso de economía? Ah, pero si yo estaba sirviéndote lo que usted decía, Claro. yo no dejo de ir a la iglesia, yo sigo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos de que tenemos que tener cuidado lo que le prometemos. Y aquí yo le prometía y le decía muchas cosas, ¿verdad?, acerca de eso, pero me llamó la atención esto, y por eso lo quería testificar, Sí. donde yo les digo lo de ese like que subía la persona que me empezó a decir esto, que hacía reír a su papá en esa condición. Y así me han escrito varias personas, ¿sí?, de que, o sea, que a través de los videos Sí, han sido claro. edificados. Y dice aquí, y haré reír como nunca, miren, ¿ve? Y haré, y ahí feo escrito, ¿va? Con tu gracia y favor a aquellos que lo necesitan. Amén. Ahí se cumple, ¿verdad? Hace Fue 5 años profético. atrás. Profético. Y cuando yo lo abro y yo lo miro, le digo, Javi, mira lo que me encontré. Y empiezo a ver el video, porque mi hija lo grabaron, donde estaba en el live, donde esa persona me decía, porque a veces cuando uno, Jorge y Wendy, siente que no está haciendo nada, quizás a ustedes en algún momento han sentido Sí, que se siente, quizás se no tienen más seguidores o Sí, quizás, sí, ¿verdad? sí. Porque uno espera, pues, ¿verdad?, que la gente lo apoye. Claro, Porque esto por para eso supuesto. es. Para eso es. Pero yo los invito a ustedes que sigan adelante. Amén. Y Dios me hablaba acerca de esto cuando yo estaba orando, porque es que los hijos de Dios no vamos solo por ir. Porque muchos pueden decir, voy a una invitación. No, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y no es ser religioso, Amén. Sí, es que sí. tenemos que ser guiados por Él hasta lo que Amén, vamos a hablar. amén. Hasta Amén, la porque- manera de actuar. No, y porque Él está aquí, porque esto no Así es. no es un trabajo en el mundo, es en Dios y para Dios. Y donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Pues. Amén. Así es. Entonces, muchas veces nos cuestan las cosas, Sí. pero es porque Dios nos está enseñando a valorar. Amén. Porque amén. quizás cuando estábamos en otra condición las cosas eran un poco más fáciles, porque muchas veces el enemigo nos pone las cosas más fáciles para tenernos Claro. aferrados a las Fanny. cosas terrenales. Perdón, Fanny, yo quiero decirle que usted dio 3 armas: la oración, la adoración y el ayuno. Y yo sin duda sé que el Señor me está poniendo que tiene que agregar en esa arma el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así Y es, ustedes son amén. un medio para llevar ese Ese gozo. gozo que trae sanidad, que cuando nosotros nos reímos en el gozo del Señor, el Amén. enemigo se retuerce ahí abajo. ¿Y esto es porque se ríe? Es porque es un arma espiritual Es tan también. bello de verdad ver a otra persona reír. Yo a veces escucho a mi Claro. pequeña que la está gozando con algún video, ¿verdad? Y yo, qué bonito es ver a la gente riéndose. Pues. Claro. Es un Y regalo. trae Es un alivio regalo al también alma. porque trae alivio. Pues. Ajá. Y uno hasta se olvida de las cosas, de la vida, de los problemas. Y eso es, pues, en Cristo te encontramos ese gozo, pues aún en los tiempos difíciles. Fanny, yo quiero decir que hablando básicamente del mismo tema, yo
en cuanto a lo financiero, he estado, como les explico, renunciando a algunas cosas y Dios me ha llevado en una transición de lo que venía haciendo mi negocio a otra, ¿verdad? Y a veces no lo entiendo, como por ejemplo, yo le decía la vez pasada al Señor, estaba acostumbrado a trabajar de jueves a sábado siempre, a veces de miércoles, siempre, ¿verdad? Y últimamente ha habido jueves que no he estado trabajando y me han invitado, por ejemplo, a dar un testimonio, a dar un mensaje de Dios. Y de repente el Señor, yo le digo, Señor, que no me has dado trabajo. Y me lleva, después me cae el 20 cuando otro día me multiplicó mis ingresos en un solo evento. Porque, por ejemplo, se cobra menos en un restaurante, un bar, que en una fiesta, por ejemplo. Claro. Entonces, me multiplica lo que había dejado de ganar en esos jueves que no trabajé, por ejemplo, o un viernes, en otro evento. Entonces yo le digo, Señor, así sí me gusta. O sea, digamos, trabajar menos y ganar más, pues. Y que yo pueda tener tiempo para dedicarme. Pero, claro, como yo ya tengo una estructura, me cuesta salirme de ese encasillamiento y a veces me siento inquieto cuando no me sale trabajo algún jueves, un sábado, un viernes, pero el Señor me recuerda al Espíritu, estoy haciendo una transición en tu vida, pero confía. Pero cuesta porque se sale uno de esa estructura, del molde que ya está hecho. Bueno, yo trabajo jueves a sábado, pero el Señor dice, no, ahora vas a trabajar solo el sábado, o yo soy capaz de darte en un día lo que ganas en un mes y lo demás te lo vas a dedicar a mí, a llevar mi mensaje. Dios lo va a sorprender porque la palabra de Dios dice que no es el sacrificio, sino la obediencia. El hecho de ser obediente, el hecho de que usted ha sido obediente al llamado que Dios le ha hecho. Porque podemos ver muchos artistas en esta condición. Tenemos un Héctor El Father, terminó un día, ¿va? Sí. Larry Over también. Sí. Que la gente todavía usted no acepta, Duda quieren más que de siga, él, o sea, va, sí. quieren que siga él en ese ambiente y todo eso. Y el hecho de tomar esa determinación y ser obediente, la palabra dice que Dios los va a bendecir. Sí, amén. Usted tiene que Obediencia aprender a quiero y no descansar en Él, sacrificio. Amén. a confiar en Él, ¿verdad? Y como le digo, yo lo entiendo, no es fácil porque a veces con todos los compromisos que tenemos que pagar, ¿verdad? Y todo eso, pero Dios quiere que aprendamos a reposar en Él, a poner nuestra confianza plena en Él. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que las misericordias son nuevas cada mañana. Las de ayer ya pasaron. Las de hoy y las de mañana serán otras. Y así sucesivamente. Entonces, igual es la confianza en Dios debe ser cada día. O sea, yo me levanto de la mañana, Señor, yo alzo mis manos a los cielos. Eso es lo que le quería comentar cuando fui al evento de Choloma, que yo le decía a los jóvenes el concepto de lo que es levantar las manos al cielo. Es señal de total rendimiento a Dios, de total dependencia, pero también es señal de victoria. Amén, amén. O sea que cuando nosotros levantamos las manos al cielo, esa es una arma también, fíjese que yo la he utilizado cuando viene el desánimo a mi vida. Yo levanto las manos al cielo y digo, Señor, yo no puedo más, pero yo sé que en ti yo puedo. Pero yo levanto las manos al cielo en señal de victoria porque yo soy más que victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Y comienzo a ministrarme yo sola. Entonces, por eso le digo, la intimidad es una relación, es parte del diario vivir. Mucha gente puede decir, eso es religiosidad. No, es que cuando aprendan a sentir ese amor por Dios, a ser partícipe a Dios de todo lo que hacemos, es algo hermoso. Bello, es bello. Es algo hermoso, la oración es algo hermoso porque es algo que uno lo vive y no quiere, hay momentos que uno no quiere ni dejar de orar, ¿va? Porque se siente tan bien renovado, ahí nos renovamos, ahí nos revestimos, ahí, bueno, ¿qué no pasa en la intimidad de Dios? Amén. Por eso es necesario que nosotros tengamos Yo quiero, perdón, amor. Yo quiero ponerle como así como marcador amarillo a algo importante que usted ya ratos está diciendo, Fanny, que usted sola se ministra, usted sola declara sobre su vida esa palabra del Señor que usted ha primero leído y estudiado y meditado para poder en el momento oportuno que llegue esa palabra a su corazón. Entonces, es importante que si somos cristianos, no seamos cristianos del diente al labio, sino cristianos de oración, que leemos la palabra del Señor, que meditamos para que en el momento necesario, así como que somos plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto en el tiempo del Señor. Entonces esa palabra viene en su tiempo para que usted sola pueda
ministrarse y Amén. declarar palabras sobre su vida. Fíjese que eso que hablamos es algo real porque muchas veces yo soy de las personas que yo digo, soy de pocas amistades, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea malo tener amigos. Claro. Ahora, sí soy de las personas que yo digo que no me gusta demostrar mis debilidades ante nadie. Ajá. Porque esas debilidades pueden ser armas para las personas, claro. para poder atacarnos después. Entonces, ¿qué mejor que mostrar nuestras debilidades a Dios en la intimidad, en la Amén, presencia amén. de Dios, al desnudo, como Al dice desnudo, la sí, palabra? entregarnos. Porque no es bueno muchas veces que nosotros contemos nuestras debilidades, porque muchas veces no sabemos si el enemigo puede utilizar a esas mismas personas para que esas debilidades sean armas después para esas personas que nos saquen nuestras debilidades. ¿Me entiende? Entonces, es algo de que yo siempre le digo a las personas, no cuente sus debilidades, no cuente sus problemas, háblelas con Dios, Ajá. que ahí hay Entre solución. Ahí hay solución. Ahí hay solución. En Exactamente. Cristo Jesús hay solución. Es buen punto. Ahí A hay nosotros nos solución. pasó con Wendy un buen tiempo cuando conocimos a Cristo, que llegamos a la conclusión que realmente nosotros era con el Señor con que íbamos a arreglar nuestras cosas. Era ella, el Señor y Es yo. que estábamos buscando a quien nos Consejería, me escuchara, imagino. consejería, porque Pero ya estábamos, habíamos conocido a Dios. Ajá, ya habíamos tenido ese Un encuentro con el encuentro, habíamos Señor, renacido pero en el los Espíritu. procesos no es que hoy conocí al Señor y ya mañana se me olvidó todo el daño, ya tengo una mente nueva. No, Claro que tenemos claro. una mente que está siendo renovada, pero a mí, en lo personal, no me fue fácil perdonar, por ejemplo. Entonces buscábamos consejería, quien nos dijera qué teníamos que hacer, hasta que Hasta que el entendimos. Señor nos reveló que no, Es que con era Él. con Él y nosotros quienes íbamos a solucionar. De hecho, Wendy esa- tiene esa metodología con los matrimonios que ayudamos, que Wendy es como más radical, como, ok, mire, la voy a instruir en esto, tiene que hacer esto. Llámeme solo si quiere que oremos, pero para que me pongan a poner queja de que esto, no me de llame. que hizo, que no cambió. Yo Yo soy no un le poco puedo, más- yo no más le tranquilo, puedo pero yo entiendo a solucionar. Wendy. Tiene buen que punto, ir. es el Señor, váyase allá. Exacto, Si usted vaya. quiere que la fortalezca con oración y oremos las dos, está Y bien. es una realidad lo que le está Y es diciendo. Pero es el Señor el Sí, que va a a hacer. mí Yo me no cuesta puedo un poco hacer. más hacerlo así, pero entiendo a Wendy, es cierto, pues que al final No de que somos nos vale nosotros, estarnos es el quejando, Señor. pero mire que no, hágalo, Dios lo va a tocar, es que es Dios quien va a cambiar. Es que se da muchas veces que la gente no quiere pagar un precio de la oración. Ajá. Ore por mí, Ore hermano, por mí. ore Ajá. por mí, hermano. Pero si Dios quiere que abra su boca, pues, Amén, amén. porque Dios nos ha dado el poder. Sí, sí, Señor. Exactamente. Si la gente, el ser humano, pudiera entender el poder que tenemos en la boca, El ese poder de la vida y de la no muerte. dijéramos ni pío, porque Es a veces cierto. nos atamos con nuestros propios dichos. Claro. Sí. Y eso ha sido algo con lo que yo he bregado mucho y he luchado. Confesar cosas negativas. A todos nos A ver, pasa, espere, Fanny. espere. Yo quiero saber. Y entonces, un poquito del personaje de Chunga tiene ese Problema de hablar más ajá, de la cuenta, De pues, hablar mi más de la pecho no es cuenta, bodega. ¿verdad? Porque mi pecho no es bodega. No puedo almacenar ajá. mucho. Sobró. Sí, ajá. Entonces, el Señor utilizó esa debilidad del Imagínate. Fanny para usarla en el personaje de Chunga. Qué cosa que muchas veces Dios nos puede usar para declarar una palabra de autoridad sobre la vida de una persona. Amén. Me ha pasado donde me ha tocado orar y darle palabra a una persona por una casa, por decirlo, económicamente hablando. Claro. Y yo sigo orando por mi casa. Ajá. Yo no tengo mi Interesante, casa, interesante. pero eso no me va a detener. Sí, amén, amén. Yo seguiré creyendo. Sí, Señor. Yo seguiré martillando. Sí. Porque sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que, por eso les decía yo, porque hay gente que yo quería testificarles que yo antes, hace poco, empecé con las marcas estas así rapidito, Sí. y yo andaba en un carrito, pero que viera, ¿va? Me quedaba botada. Un carrito turismo, el chungo móvil, le decía. El chungo móvil. Y entonces iba toda sudada allá a Ay, grabar a triste, Denis porque el sí. aire se arruinó un día. Y que, bueno, Sí, conozco eso. la cosa es que, y entonces hay momentos en los que uno se pone y le dice, Señor, pero ¿y esto? ¿Y por qué? Claro, Señor, todo lo- Empieza a ayúdame, cuestionar porque Señor. no somos perfectos. Claro. Claro. Y entonces a veces Dios nos dio la oportunidad de tener un carrito mejor ahorita. Ya ando con aire, ya no sudo mucho. Sí. Entonces, y a veces las personas te pueden señalar por decir, esa fracasada, que es a mirarla, yo no sé cómo es que está en redes y anda en ese carro, que no sé qué, que... Claro. Porque la gente mira el proceso, ¿me entiendes? La gente se detiene viendo el proceso, pero no saben que el proceso no es para siempre, Amén. Amén, amén. Amén. que es temporal, Es temporal. porque hay algo que Dios quiere, que nosotros entendamos que el proceso no es para permanecer. Amén.
Amén. Es para formación, Sí. Para aumentar para nuestra fortalecer fe. nuestro espíritu, para Sí. darnos carácter, para que Amén. nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque Dios ama a las personas con convicción. Sí, totalmente segura. Para Y es eso nos que forman. dice la palabra del Señor que la fe es probada como el oro, como el oro, ¿Y qué proceso? ¿verdad? Y que lo meten en el fuego para que desprenda La impureza. toda la impureza que tiene y La sacar impureza. un oro puro. Sí, puro. Y entonces a nadie le gusta pasar por el proceso, a nadie le gusta pasar por el fuego. Pero si no fuésemos probados, no tendríamos forma de fortalecer nuestra fe. Totalmente. Es la Un única ejemplo clave, lo que ustedes testificaban, con su permiso, ¿verdad? Sí, Lo de claro. su relación, todo el Claro. proceso que pasaron. Había un propósito. Había un Amén, propósito. amén. ¿Cuál es el Así- propósito? Sí, ser de Restaurar a restaurar. otros, pero tenían que vivirlo Sí, en carne teníamos que propia pasarlo. Sí, para nosotros- poder entender a las personas que van a venir y les van a Exactamente. decir, hermana, yo necesito que me ayude a orar porque mi matrimonio está en esta Sí. condición. Exacto. Entonces ya ustedes tienen la autoridad, la Ajá, potestad, y la porque ya lo convicción de vivieron. decir, nosotros lo logramos con Cristo. Y decirle, si lo logramos, ustedes pueden también. Sabe que con Neri hablábamos la vez pasada y nosotros hablábamos de eso, cuando viene una potestad y una autoridad delegada de parte de Dios, es por parte de la formación, viene, del proceso. Por ejemplo, una persona que Dios la sana de cáncer, esa persona tiene Tiene una au- potestad y una autoridad para echar fuera todo espíritu de Amén, muerte, amén. de enfermedad en la Estamos vida de de la acuerdo. persona. Entonces, ustedes, Dios los va a usar mucho Amén. para restaurar matrimonios, Sí, amén. Amén. Eso porque es. lo vivieron en carne propia. Hay una Totalmente. misericordia. Sí. Amén. Hay un entendimiento que Dios puso. Claro. Porque Así lo para que ustedes creemos. puedan ayudar a otros, ya esté la palabra, ¿verdad? En la boca de ustedes de Sí, restauración. totalmente, así Amén. mismo. es. Así lo creemos. Así lo creemos y Entonces, así a veces lo pasamos interpretamos. cosas porque Dios tiene entendemos. planes. Tiene Y a planes. veces uno en el proceso, gente que se va a morir, que ya la vida se le fue. Ajá. Y tal vez Dios, ya pasaron. Hablando humanamente, ¿verdad? Sí, claro. Y porque yo diciendo, ¿verdad? Ya pasaron, ve, solo falta poquito, pero uno Sí. lo siente tan largo, pero al final quien determina somos nosotros, porque puede ser, yo a la gente le digo, bueno, mire, es que yo no aguanto, hermana, que mire, ok, mire, vamos a hablar algo. Imagínese usted que este es el camino y quizás usted ya está por en medio, ya está por llegar. ¿No será mejor avanzar y esperar y aguantar un poquito a retroceder de cero de nuevo? Es que yo me quiero salir de las cosas de Dios porque entonces yo le digo, le pongo ese ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Retroceder a empezar de cero o avanzar lo poco que quizás ya le falta? Claro, claro. Ya Entonces estamos es hay que- mejor, ya Fanny, estamos y es que en si, el macho, como si es no- mamá de los si catrachos. a veces estamos pasando una prueba en algo pequeño, ¿verdad? Y no la pasamos esa prueba, nos rendimos, tiramos la toalla y no sabemos que más adelante nos van a repetir esa prueba Nos van a repetir. hasta que la No, pasemos. yo vi Sí, un, es cierto. un reel la vez pasada, alguien que está viendo el libreto de su vida. Y entonces está viendo y le dice, ¿qué? Y le da vuelta. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y después avanza todo el libreto hasta el final. Buenísimo, ¿eh? Ahora entiendo por qué. Está Y eso bueno es, el video eso para es al hacerlo. final que Sí. nosotros no sabemos qué está pasando ahorita, por qué está ¿Para pasando, pero sabemos que el Señor nos ha prometido que todo era para bien de los que amamos al Señor, Amén. los que fuimos llamados conforme Conforme a su propósito. O sea que nosotros como cristianos no perdemos, aprendemos de cada situación que vivimos. ¿Me explico? Y al final eso que aprendemos nos va a servir para el futuro, que se manifieste la gloria de Dios. Y como dice en la canción, hay una canción que dice eso, que yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios hizo en este desierto. Que mucha gente va a decir, todo lo que pasó este man, qué exagerado, qué increíble. Y se mantuvo firme, míralo cómo lo tiene Dios ahora. Eso es. Por eso es que dice la palabra que de lo más vil, Y menos que la hace Menospreciado para avergonzar a los sabios. porque él sabe. ¿Por qué cree usted que Dios a veces lo saca a uno hasta del mismísimo? Porque Claro. sabe que su gloria se va a manifestar. Amén. Por eso es necesario los procesos, porque entonces si viviéramos una vida cómoda y todo, Sí. ¿quién le daría la ¿Quién? gloria a Dios? ¿Quién? Nadie. Nadie. Pero cuando le damos la gloria a Sí. Dios, cuando pasamos procesos y alcanzamos la victoria, Totalmente. entonces son necesarios. Y es otra cosa que a los hijos el Señor los disciplina. Sintámonos dichosos cuando nos disciplinan, porque quiere decir que Que a somos nadie hijos. le Así gusta es. la ¿Me explico? disciplina, Así pero es. produce un Sí. excelente peso de gloria. Sí. Amor, pues
tenemos Sí, que ir partiendo pero ya. yo no le voy a, no me voy a ir sin preguntarle por el chama. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo? Fíjense que bueno, nosotros conocimos una persona que era de República Dominicana que él usaba esa frase Ajá. en expresiones, así cuando le decía, nos contaba algo, Como chama, wow, decía, wow, como entonces wow. dijimos, nosotros lo vamos a tomar como cuando, porque chama significa poner atención. Ah, Ajá. ¿Verdad? O sea, como, entonces nosotros lo usábamos como en la corrección. Chama, decíamos nosotros, o sea, nos Ajá. equivocamos, Ajá. planchamos, va. Ajá. Entonces, de ahí viene lo de chama. Ah. chao. Yo quería saber. Claro. Y es que la Yo hermana que- Chung es la que más lo dice. Ajá. Siempre, o sea, hay otros que lo dicen, o solo la hermana No, Chung. llegó un tiempo que al principio solo yo, de ahí en grupo. Ajá. ¿Verdad? Porque como nos cachaban jugando la naipe picardía, la picardía. en la lotería y todo eso, entonces ya Pero la es que mayoría lo quedó, decíamos. esa frase quedó, pero al dedillo, porque Perfecto. le da un flow al. Es que cuando todo es en los planes sketch. de Dios, Amén. imagínese hasta la canción de la Ay, doctora, ay, ella. mira que ver cuando era Nosotros la fuimos milenio. a conocer a ella a República Ella es dominicana, Ella es un cirujano plástico, ella. Nada que ver con la música, ella solo la sacó voy a sacar esta canción porque me gusta. Y fue la hermana de Brian que la encontró y esta canción queda cabal. Sí, hombre, o es sea, cierto. Dios No, como añade, ¿verdad? Dios la es belleza. Dios haciéndolo. Qué haciendo bueno. todas las piezas. Qué bonito, Así, Fanny. Dios ha sido más que bueno y sé que Amén. se va a glorificar en la vida de cada uno de ustedes y en sus Amén. proyectos. Amén, amén. Y Dios los lleva para cosas grandes, sigan. Amén. Sí, amén, permaneciendo amén, así, ¿no? Estamos fieles, sirviendo a imparables, Dios. imparables, confiamos en el Señor y al Amén. final es eso, es por su gracia, pues. Es por su gracia y su favor y sabemos que eso nos puede dimensionar de la noche a la mañana, así como la hermana Chunga. Así como Fanny era una Sí. mujer que se dedicaba a dar la belleza clases y de eso, belleza. y de repente la dimensionó a actriz y todo, y de dónde, pues si ni ella se lo creía, pues ella por eso estaba como, no, ¿qué voy a hacer yo ahí si yo no me gusta nada? Pero el Señor tenía Así sus es. propios planes. Tuve que obedecer. Como decía Facundo Cabral, ¿querés hacer reír a Dios? Contale tus planes. Eso es, pues. Bueno, un último mensaje, Fanny, ya para despedirnos, para que la audiencia pueda recibir algo. Bueno, que sigamos adelante, que no nos detengamos, tomados de la mano de Dios todo podemos lograrnos. Amén. Y que aprendamos a tener esa relación de hijo, de padre hacia hijo y de hijo hacia padre, porque la intimidad es donde nosotros crecemos espiritualmente Ahí. y nos fortalecemos, es lo que nos alimenta, lo que nos sustenta, lo que nos ayuda para nosotros poder seguir en este mundo que no es fácil, que no es el fácil. cual bregamos cada día, ¿verdad? Pero sabemos que con la compañía de Él y poner a Dios en nuestros planes es lo mejor que podemos hacer. Amén. Estar en los caminos de Dios y pues demostrarle al mundo entero si tú ya conoces de Dios y estás metido en algún proyecto y todo, demostrar que Dios es un Dios alegre. Yo a la gente cuando entra a mi live, yo les digo, aquí no se vale estar triste, porque hay una alabanza que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, y es una realidad. amén, ¿Cómo yo voy a empezar a hablarle de un Dios real, un Dios que que Dios es bueno, que no sé qué? Sí. Dios es real, no. Dios es real, Dios está vivo, Dios te ama, Cristo te ama, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos que reflejar el gozo del Señor. Amén. Así que eso es lo que yo les puedo decir, seguir adelante. Y muchísimas gracias a ustedes, ha sido de mucha bendición, la verdad. Gracias, No, Fanny. bello tener a Chunga aquí, va, con nosotros. A ver cuándo Bueno, hoy traemos, tuvimos más a Fanny que a Chunga. a ver cuándo tenemos a la bomba sorda. ¿Cómo se llama? Michelle. Michelle, a ver. Michelle. Bueno, gracias a toda la audiencia que siempre nos sintoniza. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartir en las diferentes plataformas virtuales, Facebook, TikTok e Instagram, para que podamos crecer juntos, porque este ministerio es del Señor, es de todos los que queremos impulsar ese mensaje de buenas nuevas, esos pies que están prestos a llevar esas buenas nuevas, que corremos porque estamos en los últimos tiempos. Ciertamente vemos la manifestación de esas profecías bíblicas, se está viendo claro, y para los que no tienen la madurez espiritual quizás para entenderlo, nosotros se los podemos decir, en verdad estamos viviendo los últimos días, así que hay que apresurarse a llevar la luz del evangelio, a llevar ese mensaje, esas buenas nuevas, para que más personas puedan crecer. Gracias, Fanny. Hemos sido Gracias a edificados sin Sí, duda amén. este día. Yo sé que muchos corazones van a ser tocados. Yo quisiera que nos pusieran en los comentarios qué les ha parecido, si han tenido alguna experiencia similar.
si les ha dado fuerza espiritual este episodio, que yo estoy segura que sí. Gracias a nuestros colaboradores, gracias a Beto, que siempre está ahí al 100 con las cámaras y con todo lo que tiene que ver. A un señor que se nos ha perdido, que ya días no viene por aquí. Byron No, Caballero. yo no le iba a mencionar. Gracias a nuestros patrocinadores. Si ustedes quieren patrocinar o quieren ser parte de este proyecto de Buenas Nuevas, pueden compartirlo en sus redes y enviar este mensaje Amén. a todos los que conocen, y así hacemos crecer las buenas Así nuevas es. del Señor. con Correcto. todo. También si quieren patrocinar este ministerio, pueden escribirnos también y por supuesto que sería de mucho apoyo. Aprovecho para agradecer a Café Costello. Está allí cerca del edificio de Panorama para que vayan a probar un buen café. A Smart City Car Wash, que está en Altara, con horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche para los que salen de su trabajo y quieren lavar su carro. A Tulson, que pueden reparar ahí sus herramientas. Y también a La Fonda, comida mexicana, los mejores tacos, y hay variedad de comida mexicana. Así que gracias a cada uno de los que apoyan este proyecto. Muy agradecidos con Fanny nuevamente. Muchísimas Así gracias que a ustedes. que Dios me los bendiga, me los guarde y me los lleve por sendas de justicia, por amor a su nombre. Bendiciones a todos. Nos vemos la Saludos. próxima semana. Bye, bye. Bendiciones.